Hola, bienvenidos a este video super mini curso de cómo diseñar una cocina. Somos Luna Arquitectura, Luis y Naye, ya nos iremos conociendo. Entonces les traemos lineamientos básicos para que la cocina que vamos a diseñar funcione, sea cual sea la dimensión, sea cual sea el espacio que tenemos. Vamos a tratar de hacerla funcionar con algunos lineamientos generales, ¿va? Entonces vamos a iniciar mencionando los componentes de una cocina. Obviamente son los componentes esenciales. Una cocina sabemos que puede tener un millón de cosas, pero esto es lo básico para que una cocina funcione. Entonces tenemos estufas o podrían ser parrillas, una tarja para el lavado de trastes, etcétera, un refrigerador y claro, un espacio de preparación. Una vez que vimos los nombres de estos elementos básicos y esenciales para que nuestras cocinas funcionen, vamos a ver lo que serían, pues sí, podrían ser medidas mínimas, pero vamos a poner medidas generales para que puedan funcionar estos espacios, que en realidad no va a haber mucho pierde, solo es para que sepas cuánto miden, pero pues en realidad todas las tiendas claramente manejan estas medidas, ¿no? Donde vayamos a comprar electrodomésticos. Entonces, más o menos te vamos a hacer mención de las medidas mínimas, que serían las siguientes. Muebles, por ejemplo, la estufa vista en planta, ya sea una estufa o una parrilla convencional, más o menos tendrá en 60 por 75 centímetros. Iremos viendo estas medidas en pantalla. Entonces 60 por 75 aproximadamente. Luego vamos a tener lo que es la tarja. Y bueno, aquí hay bastantes medidas, pero por dar una hora para que apliquen en sus diseños, podría ser esta de 50 centímetros de ancho por 90 centímetros. Entonces 50 por 90 aproximadamente. También tenemos lo que es las medidas del refrigerador. Y ahí tenemos igual bastante variedad de anchos, ¿no? Lo ideal sería primero saber cuánto mide el refrigerador y luego diseñar. Eso sería lo más adecuado. Pero si no, pues hay que dejarle siempre un buen espacio al refrigerador. Entonces puede ser desde 70 centímetros hasta hay refrigeradores de 1 metro o incluso más grandes, ¿no? Entonces yo creo que el más pequeño 70 centímetros de ancho. Y la altura pues también puede variar, puede ir desde 1,65 hasta 1,80 o 1,90. Y de profundidad pues esa sí es muy parecida en todos los refrigeradores. Vamos a ponerle en promedio 85 centímetros. Perfecto, entonces también nos encontramos con este tema de las medidas en elevación o las medidas en altura. Entonces aquí nos vamos a encontrar, vamos de abajo hacia arriba. Primero con que todas las estufas necesitan, o todos los espacios de cocina necesitan un espacio para meter los pies. O sea, no es necesariamente para meter los pies, pero se les tiene que considerar un espacio. ¿A qué me refiero? A que no puede quedar el mueble desde su base hasta su altura, todo igual. Así hay que considerar un espacio para que los pies no estén chocando. Este espacio puede ser de 10 por 10, ya se los marcaremos aquí en el croquis. Luego, posteriormente, tenemos la altura de la barra, que puede ser de 85 o 90 centímetros, ¿ok? Que es pues una altura adecuada para la preparación de los alimentos y la manipulación de la estufa, la tarja, etcétera. Luego tenemos un espacio intermedio. Ese espacio normalmente puede ser de 50 a 60 centímetros para que luego ya tengamos los muebles que son de almacenamiento de la parte superior, que en este caso en las cocinas por lo regular son de una alacena. A veces hay repisas o cualquier otro sustituto donde podamos colocar tazas o los ingredientes de la cocina. Entonces, entre barra de preparación y el comienzo de esa alacena, pues mínimo hay que dejar 50, 60 centímetros, ¿ok? Ese ancho de esa alacena, pues obviamente no puede ser del mismo ancho que el mueble de preparación. Entonces ese se deja de 30 a 35 centímetros de ancho. Ok, esas fueron las medidas para los muebles.
pero necesitamos otra medida que es importante y es para las circulaciones. Entonces aquí les va un tip, no solamente para las cocinas, funciona para cualquier espacio en la casa o casi cualquier espacio en la vida. Entonces siempre vamos a pensar en 60 centímetros, 90 centímetros y 1,20, ¿no? En función de qué cambiaría esta medida. O sea, en 60 centímetros camina una persona normal sin cargar nada, ¿no? Entonces eso siempre hay que tenerlo presente. En 90 centímetros pasa una persona cargando algo, ¿no? Entonces son los 60 centímetros que es como de hombro a hombro, y el resto pues es como la inclinación de los codos y los brazos cuando una persona carga algo, ¿no? Por eso si te das cuenta, la mayoría de las puertas miden 90 centímetros, porque es lo que se requiere para que una persona pase cargando algo, ¿sí? Entonces en la cocina pues no es la excepción. Mínimo vamos a tratar de buscar esos 90 centímetros entre mueble y mueble para la circulación. Ya si queremos algo más holgado, pues nos podemos ir otros 30 centímetros más, que sería de 90 irnos a 1,20, ¿no? Con esto ya podría funcionar muy bien. Ahora por ahí alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no me voy a 1,50 para que quede más holgado? Sí puede ser el caso, pero hay que tener cuidado porque en la cocina pasa que a veces necesitamos los dos muebles, tanto el de enfrente como el de atrás para cocinar. Entonces si yo los dejo muy distantes, quizá la funcionalidad se verá mermada, ¿no? Porque voy a estar muy lejos de la zona en que pico, muy lejos del refrigerador o muy lejos de la estufa, etcétera. Entonces esa distancia pues no es tan fácil decir, no, pues me voy a lo más amplio, ¿no? 2 metros o más. Entonces por eso siempre hay que manejarlo entre 90 centímetros y 1,20, está bastante bien, bastante funcional. Ahora, el acomodo de ese mobiliario para que funcione bien, podemos acomodarlo como queramos, pues sí y no. Si lo acomodamos como queramos, sin ningún sentido, pues eso va a mermar la funcionalidad del espacio. Entonces siempre hay que otorgarle cierta lógica al orden en el que acomodamos los muebles. Y esa lógica, pues no hay que ser un genio, siempre hay que hacer referencia hay que hacer memoria, básicamente en cómo veíamos que cocinaban nuestras madres o cómo vemos que cocina alguien más. Y si no tenemos una referencia muy vívida, pues el día que se vean metidos en este dilema de cómo acomodar los muebles, siempre pueden remitirse a un video, ¿no? De cómo alguien cocina, cómo alguien hace la actividad en ese espacio que nosotros vamos a diseñar. Eso es elemental, ¿no? Entonces, para la cocina, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que los alimentos por prepararse están dentro del refrigerador. Entonces, es como una primera entrada, ¿no? Tanto el refrigerador como una alacena. Posterior a eso, los alimentos salen de su almacenamiento y pasan a ser lavados. Entonces, lógicamente, podemos tener el refrigerador, luego una pequeña barra y luego una tarja, que es donde van a ser lavados los ingredientes. Luego, a veces se necesita picar esos ingredientes o hacerle algún otro tipo de preparación. Entonces necesitamos quizá otra barra. Te digo quizá porque no será el caso permanente o no siempre sucederá lo mismo, que se necesita una segunda barra, pero bueno, vamos a ponerlo así como en un ideal. Después de la tarja necesitaremos otra barra y una vez que ya están picados, etcétera, etcétera, los ingredientes, vamos a cocinarlos, ¿no? Entonces, el tercer mueble que aparecería, pues sería la estufa o la parrilla, ¿no? La parrilla eléctrica. Entonces, ese sería como el triángulo. A veces vamos a tener estos tres elementos en diferentes tipos de organización, podría decirse. Podríamos tenerlos en L, podríamos tenerlos de manera lineal o también podríamos tenerlos de manera de un triángulo. Pero si te das cuenta, para que funcione bien nuestra cocina es importante respetar este orden, ¿no? Entonces no poner, por ejemplo, el refrigerador enseguida de la estufa y al final la tarja. Ahora, una cocina sí podría funcionar, sí podría funcionar, pero va a ser incómodo. Y recordemos que cuando diseñamos algo, lo que tratamos de hacer es que siempre sea cómodo para el usuario, ¿no? Una vez terminado de cocinarse los alimentos,
es de suma importancia pues que también la estufa tenga a un lado un espacio. ¿Para qué es ese espacio? Pues para colocar la comida caliente, los recipientes con comida, y pues de preferencia que no esté al alcance de todos por las altas temperaturas, ¿no? Además de la distribución de los elementos principales de una cocina, contamos también con las siguientes recomendaciones, o te queremos hacer estas siguientes recomendaciones, ¿no? Uno es contar con la ventilación, para que nos permita desalojar el humo, vapores, olores, respetando las áreas aledañas de la cocina, como las que pueden ser el comedor y la estancia, ¿no? Entonces, pasa que un espacio mal diseñado, una cocina mal diseñada, pues va a estar arrojando humos y etcétera a la estancia. Aparte de que arroja calor. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este punto. Luego también tenemos que tratar de que la cocina no se encuentre cerca del baño, ¿no? Porque aunque puede parecer lógico, a veces a la hora de asignar cada espacio se puede cometer el error de colocar la cocina muy cerca del baño. Y eso pues sabemos que resulta incómodo, ¿no? No queremos que se mezclen olores de un espacio al otro. Muy bien amigos, entonces ya para finalizar este curso de cocinas, vamos a mostrar aquí en pantalla un resumen general de lo que ya vimos en el transcurso del video y empezamos con lo que son las medidas generales. Aquí pueden observar lo que ya vimos con anterioridad. Si ustedes quieren remitir a algo del video, pues no es necesario rebobinar toda la cinta, simplemente se remiten a esta imagen, ¿ok? También tenemos lo que son los nombres de los mobiliarios principales para una cocina, los elementos principales, ¿verdad? Y también algunos lineamientos generales o recomendaciones. Y bien amigos, hasta aquí nuestro super mini curso de cómo diseñar una cocina. Espero les sea muy útil, ya sea que quieran diseñar cocinas para algún cliente o incluso para ustedes mismos, invariablemente a lo que se dediquen, si sean arquitectos, constructores o simplemente se dediquen a otra cosa en la vida, pero quieran arreglar su cocina. Ojalá que les sea muy útil. Nosotros somos Luna Arquitectura y les agradecemos por haber escuchado este video. Gracias.